analista económico. Está con nosotros el economista Carlos Julio Emanuel para que conduzca la entrevista. Eh, Buenos días al economista Andrés Albuja. No sé si nos está acompañando también John Copiano. Vamos a aprovechar esta Va directo entrevista. usted, mi querido economista. Perdón, Directo usted con la entrevista. ya cómo no. La pregunta al economista Andrés Albuja es cómo analiza la situación económica por la que atraviesa el Ecuador. El gobierno nos ha venido diciendo ya por algún tiempo que tiene pues un excelente manejo de las finanzas públicas, que la reserva monetaria está en niveles récords, eh, y sin embargo estamos viendo que desde el exterior al Ecuador no lo ven como un país estable económicamente, más bien de riesgo, que ha producido un incremento sustancial en esta estadística que le encanta a los gobiernos mencionar, que es el riesgo país. Mientras que en el Ecuador el riesgo país está por el orden de 1.600 puntos, en el Perú, que ha tenido 6 presidentes en los últimos 4 años, mientras que el Ecuador ha tenido 3 presidentes en los últimos 16 años. De haber seguido por regla de tres Ecuador la fórmula peruana, en estos últimos 16 años debimos haber tenido 24 presidentes, pero hemos tenido solo 3. Sin embargo, digo esto como antecedente, mientras que el riesgo país en el Ecuador es de 1.600 puntos, en el Perú solamente es de 200 puntos, 8 veces en relación 8-1, Perú versus Ecuador. ¿Cómo explicar entonces esta situación, economista Andrés Albuja, de que tenemos finanzas públicas saneadas, de que tenemos una alta reserva monetaria, pero pese a que aquí no hemos cambiado tanto de presidentes como en el Perú, allá la comunidad financiera internacional, eh, Perú es visto de mejor forma que Ecuador? ¿Cuál es la explicación? Gracias por la gentil invitación, estimado Carlos Julio. Un cordial saludo con la ciudadanía también. Efectivamente, Ecuador tiene un riesgo país de 1.632 puntos, cerró el 16 de febrero. Recordemos que el promedio en los últimos 20 años, post-dolarización, Ecuador ha llegado a un nivel de riesgo país, estoy hablando en promedio, de 1.000 puntos ENVI aproximadamente. Y está ahora el riesgo país más alto de lo que asumió el gobierno de Lazo, asumió en 1.200 puntos. Bueno, si comparamos con otros países, países vecinos, Perú, Colombia, 200, 300 puntos ENVI respectivamente, son países menos riesgosos que Ecuador, por una sencilla razón: sus políticas económicas se mantienen estables en el largo plazo. Ecuador no ha logrado sacarle todo el provecho que tiene la dolarización, una moneda estable, una moneda fuerte, por esta inestabilidad a nivel político, social, económico. Ecuador no es bien visto en los mercados financieros internacionales y esa es la tónica constante. Miren, a pesar de tener supuestamente mayor estabilidad política, no tenemos esa rotación de presidentes como lo ha tenido Perú, pero si vemos ya en el plano, en el contexto económico, eh, Colombia y Perú se han mantenido estables en los últimos años independientemente de los gobiernos de turno. En sus políticas económicas tienen un horizonte claro y es evidente que Ecuador es un país mucho más volátil, por eso la inversión aquí es paupérrima. La inversión extranjera directa como porcentaje del PIB llega a ser ni el 1%, cuando en Colombia y Perú llega a ser 4 o 5% del Producto Interno Bruto la inversión extranjera directa. Entonces, es más amigable invertir en Colombia, en Perú, a pesar de tener monedas que no son tan fuertes como el dólar, pero Ecuador no logra despegar en materia de política económica, no logra transformar eso en un crecimiento económico sostenido. Ecuador ha tenido un crecimiento nulo en los últimos 5 años, ha sido en promedio cero el crecimiento de Ecuador, cuando en América Latina llega al 2%,
en crecimiento económico, el mundo ha crecido a nivel del 4% en promedio. Es decir, Ecuador tiene una política económica totalmente errada y eso se ha mantenido en los últimos años. Así que es urgente un cambio eh, totalmente radical en la política económica. En Chile, que también ha tenido problemas políticos serios, recordemos, antes de las elecciones que ganó el presidente Boric, que tiene actualmente una muy baja aceptación popular, tiendo por el orden de 30%, si mal no recuerdo. No obstante eso, la inversión extranjera en Chile el año pasado batió todos los récords. Llegó a más de 17.000 millones de dólares, comparados con Ecuador, que no llega pues a 1.000 millones, más bien se mantiene por el orden de 650 millones, o sea, alrededor de del 1% con relación al Producto Interno Bruto. ¿En qué quedan entonces, Andrés, las diferentes proclamas, los diferentes anuncios del gobierno que tiene finanzas sanas y alta reserva monetaria? ¿Qué es lo que hay que cambiar en la política económica? ¿Qué cosas hay que hacer para poder cambiar la estructura de la política económica ecuatoriana? Bueno, en época de crisis hay la política económica que se denomina contracíclica, es decir, Ecuador, en lugar de subir impuestos, en lugar de destinar más dinero para reservas internacionales, que está casi en 9.000 millones de dólares, está en el doble de lo que asumió el gobierno de Lazo, casi es el doble, ¿no? Y paradójicamente está el riesgo país más alto, a pesar de tener el doble de reservas internacionales. Ahí se cae la falacia, es una falacia decir que más reservas internacionales generan un menor riesgo país, una falacia absoluta, ¿no? Entonces, hay que destinar el circulante de la economía para el sector productivo. Por ejemplo, en lugar de tener altos niveles de reservas, hay que liberar esas reservas para destinarlo, por ejemplo, a algo que estamos en pésima situación en Ecuador, que es salud, educación, seguridad. Eso debe destinarse. Y además al sector productivo. El argumento del ministro de Economía, que es el argumento del gobierno, es que no se pueden utilizar las reservas porque las reservas no le pertenecen en su totalidad al gobierno nacional, sino que son pues del IES, de los GATS, diferentes partícipes, entre ellos la banca, o sea, los depositantes. Por lo tanto, esta no es una medida que el gobierno contempla como factible, Andrés. Otra falacia. El tema de reservas simplemente sirve para temas de negociación con los multilaterales, los niveles de reservas, ¿no? Se puede tener las mismas líneas de crédito sin llegar a niveles de reservas más grandes en esta época de crisis, que le dejan con una asfixia en la liquidez en las finanzas públicas del país, ¿no? Entonces es otra falacia, porque es cuestión de negociación nada más. O sea, no negociamos bien en términos de contratación de deuda, entre otros temas, ¿no? Bueno, otra de las políticas contracíclicas que se debe aplicar es bajar la carga impositiva. Ecuador es de los países con más alta carga impositiva, que es donde más sube la recaudación tributaria como porcentaje del PIB. Cifras: creció de 14.000 millones de dólares en el 2021 la recaudación tributaria a 17.000 millones de dólares. O sea, y si contrastamos con los últimos 20 años, Ecuador ha crecido casi un ritmo del 2% en la recaudación tributaria como porcentaje del PIB en los últimos años, cuando América Latina ha crecido solo al 0.7%, esa variación interanual de la recaudación tributaria. Es decir, Ecuador cada vez es más rígido con el tema de recaudación tributaria. Y no es eficiencia, sino que es creación de más impuestos, es más carga tributaria para la economía en su conjunto. Eso significa menos dólares en los bolsillos de los consumidores, de las personas, de las familias, de las empresas, y obviamente eso impacta en el bajo crecimiento económico que tenemos. No hay que ser erudito para darse cuenta que una política tributaria tan, digamos, tan pesada es contraproducente para la economía en su conjunto. Otra política económica,
Las tasas de interés no han sido topadas en los últimos años, a pesar de tener una economía dolarizada. Las tasas de interés activas en Ecuador promedian más o menos el 18%. Esa es la tasa activa, la que presta el sistema financiero en promedio, ¿no? ¿A cuánto presta en Colombia y Perú? Al 12% en promedio, es decir, somos la mitad de más caros, ¿sí? El sistema financiero es sumamente caro, a pesar de tener una moneda estable como el dólar, a pesar de tener una baja inflación, el sistema financiero es caro y no es porque el costo del fondeo sea caro, no, o sea, esa es otra falacia también. Entonces, miren, hasta los países que son potencias en el mundo aplicaron políticas contracíclicas en época de crisis. Bueno, en Estados Unidos para combatir la inflación, que desde mi modesto punto de vista se están también equivocando ahora en el sentido de subir las tasas de interés, porque eso lo que genera es más recesión económica, ¿no? Acentúa una época de estanflación, es decir, de estancamiento, y la inflación se mantiene casi en los mismos niveles, no es que se le logre controlar en gran medida. Entonces, Ecuador puede recurrir a estas políticas contracíclicas. No lo ha hecho, porque obviamente tenemos un sistema financiero que es oligopólico. La banca privada, los principales actores, 2, 3 actores, concentran casi el 70% de la participación de mercado. Entonces, son grandes poderes, ¿no? Esos puntos medulares no han sido topados por este gobierno, ni el anterior gobierno, ni el gobierno de Correa. Paradójicamente han sido una continuidad de políticas procíclicas y no contracíclicas en época de crisis, porque la crisis se arrastra desde la época de Correa mismo, ¿no? Y recordemos el terremoto de Manabí en el 2016, después problemas que fueron evidentes en el 2018, 2019, que se sentía ya esta falta de crecimiento económico en el país, 2020 la pandemia, 2022 la guerra de Rusia y Ucrania. Entonces, Ecuador necesita resultados diferentes, pero para esos resultados diferentes, obviamente se debe aplicar otras recetas, otras políticas económicas que este gobierno no lo ha hecho y si no cambiamos de rumbo, pues seguirá acentuada esta crisis. La situación del sistema financiero ha hecho que en algunas instituciones, entre ellas, por ejemplo, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, se presente un proyecto que está en la Asamblea Nacional que busca la modernización del sistema financiero ecuatoriano, la internacionalización del sistema financiero ecuatoriano, con el propósito de que el sistema financiero ecuatoriano se integre al mundo y pueda captar recursos a bajas tasas, lo cual a su vez redundaría pues una reducción de las tasas de interés que en la actualidad no se puede dar por el esquema o la estructura monopólica, oligopólica del sistema financiero ecuatoriano. ¿Cómo ves tú el ambiente para que se comience a discutir en el país la necesaria internacionalización del sistema financiero como complemento lógico a la existencia de una moneda dura como es el dólar? Panamá tiene el dólar hace más de 100 años y hace más de 50 años decidió modificar su estructura financiera, integrarla al mundo, razón por la cual en Panamá las tasas de interés son la mitad de las que son en el Ecuador. Pero ¿cómo se vería esta propuesta? ¿Cómo caería en la ciudadanía una propuesta de esta naturaleza? A sabiendas, pues, que quienes se van a oponer son quienes están manejando la banca ecuatoriana, pero desde el punto de vista del Ecuador, ¿cómo caería esto? ¿Cómo debería hacerse una promoción de esta idea, Andrés? Además de que existe ya en la Asamblea Nacional desde octubre del 2020 un anteproyecto de ley en este sentido, que como todo anteproyecto de ley es perfectible. Lo que hace ese proyecto o ese anteproyecto es tratar de adaptar las normas de regulación bancaria panameña a las del Ecuador. Sí, efectivamente es una excelente iniciativa. Ese proyecto de ley que no ha sido aplicado en el país, tomar las mejores experiencias como Panamá es un centro financiero internacional
ya lleva una etapa larga de maduración con estabilidad monetaria, tiene el dólar por más de 100 años. Ecuador tiene 23 años de dolarización, menos de la cuarta parte de Panamá. Pero bueno, en todo caso, lo que se da en el país, aquí en Ecuador, es una fuerte presencia de estos grupos de poder que son oligopolios, que realizan prácticas colusorias y que van a poner barreras de entrada para cualquier iniciativa de la banca internacional. Las falacias siempre van a estar presentes. Mencionar que a la banca internacional no le conviene venir al país, que en un proceso de venta, me llamó esto la atención, del Banco del Pacífico, por ejemplo, que fracasó el primer intento de venta, marcando un precio inferior al valor patrimonial, ¿no? Siendo un banco sumamente rentable, calificación de riesgo AAA, es decir, con un nivel patrimonial de más de 800 millones de dólares, casi 900 millones de dólares. El querer vender la idea que la banca no viene por factores de falta de interés es otra falacia, ¿no? O sea, Ecuador sí podría ser un destino interesante si es que se logra romper con estas hegemonías, con estos poderes de mercado que son muy marcados y que están enquistados entre poder político y poder económico. Es eso lo que hay que atacar, los conflictos de intereses, que llega un gobernante vinculado a la banca y que ahora pues aparentemente quiere hacer mal uso para la venta de un banco como es el Banco del Pacífico, que está dentro del patrimonio del Estado, ¿no? Forma parte del balance de la CFN, y que se quiera dar a entender a la ciudadanía que nadie quiere ofrecer el precio de mercado para comprarlo, es por intereses oscuros que existen, ¿no? Que es más pastel en el mercado, más participación en el mercado, y no están dispuestos a aflojar esa participación de mercado para que exista más competitividad. Entonces ese es el punto medular. Debemos romper con estos oligopolios que lo que hacen es distorsionar la economía, y claro, tienen jugosas ganancias, pero no es precisamente por eficiencia en su actividad económica, sino es por un abuso de poder de mercado, ¿no? En eso soy categórico. Lo de la venta del Banco del Pacífico, que además es parte de ese oligopolio, forma parte de los bancos grandes que controlan 2/3 partes de los activos del país. El gobierno en su momento decía que la venta del Banco del Pacífico, que no se ha dado, coadyuvaría a la reducción de las tasas de interés, lo cual me parecía pues una falacia, porque el Banco del Pacífico simplemente cambiaría de titular, no cambian las reglas financieras del país, y el nuevo dueño del Banco del Pacífico sería parte, pues, o continuaría siendo parte de ese oligopolio. Por lo tanto, no tendría razón de ser que bajen las tasas de interés. Para que esto ocurra tiene que haber un cambio sustancial en la regulación ecuatoriana, que es la que impide que haya interés de bancos del exterior de venir acá por todas las trabas que existen, comenzando pues por el impuesto a la salida de capitales, que no hay pues un parangón en otros países de América Latina y ciertamente no en Panamá. Pero si nosotros hace 23 años fuimos capaces de romper un paradigma como era aquel de la moneda doméstica, que ya tenía con nosotros más de 100 años, me refiero al sucre, desde un grupo de la sociedad civil, porque no fue el gobierno, se empujó la idea y finalmente se cristalizó al poco tiempo de luchar por ella. ¿Qué se requeriría para llevar adelante una campaña también a nivel, primero, pues, académico, entre ciudadanos, entre cámaras diversas, para que la idea avance? Tú estás en la academia, Andrés. ¿Por qué no provocar la discusión de este tema a nivel académico para que la gente vaya tomando conciencia de que el Ecuador necesita hacerlo? Porque Ecuador es un país que tiene lamentablemente un costo de producción muy alto, en parte debido a las altas tasas de interés. El costo de Ecuador, cuando se lo ve de afuera, es alto porque lamentablemente seguimos teniendo pues una serie de anomalías,
una serie de problemas en este ámbito. ¿Por qué no poder hacerlo? Y eso es una exhortación más bien a ti que estás en la academia, de comenzar a provocar foros para discutir la idea de internacionalizar la banca, como 23 años atrás algunos lo hicimos con la dolarización. Sí, justamente, y gracias por esa recomendación. Se lo realiza en diferentes espacios académicos, profesionales. Sin embargo, se observa el gran poder que existe atrás, que no le conviene que existan voces que cuestionen, ¿no? Este tema, porque hay que ver al país como un todo. No es tener una animadversión contra el sistema financiero, no, en absoluto. Más bien eh, se trata de generar debate en la academia, en la vida profesional también, de la importancia que tiene un sistema financiero para que sea competitivo, para que sea accesible en los costos, y Ecuador es de los países más caros en prestación de servicios financieros, y es de los más rentables, ¿no? O sea, esa rentabilidad sería bueno que un poco se sacrifique en función de la reactivación económica, porque claro, tenemos un sistema financiero boyante, muy lucrativo, hasta en época de crisis, cuando la economía decreció al ritmo de casi el 8% en el 2020 por la pandemia. La banca privada tuvo ganancias igual muy jugosas, ¿no? Es porque no se observa que también el poder ejecutivo de turno impulsa estas políticas que son facultad exclusiva de la función ejecutiva, ¿no? Las políticas económica, monetaria, financiera, crediticia, cambiaria. Entonces, es importante que primero la ciudadanía tenga una educación financiera, porque aquí en Ecuador es baja esa educación financiera. Y segundo, que se ponga sobre la mesa de debate el hecho de cómo impulsar estas políticas contracíclicas a sabiendas que eso va a dinamizar la economía y va a significar incluso más negocio para la misma banca, ¿no? Si tenemos Claro. crecimiento económico, va a ser más crecimiento para la banca, pero para eso necesitamos sacrificar un poco en el tema de la política de tasas de interés, ¿no? Eso es fundamental, que sea más competitivo y más asequible, ¿no? Para el sector productivo, para la economía en su conjunto, las personas, las familias, las empresas. Muy bien, muchas gracias al economista Andrés Albuja. Hemos llegado al término de nuestra entrevista y seguiremos hablando de estos temas, Andrés, porque no solamente es el asunto relacionado con la banca, también es el asunto relacionado con la legislación laboral. En otros países estos son temas que han sido resueltos hace tiempo, pero aquí seguimos dando la vuelta en el mismo terreno. Gracias nuevamente y vamos a un corte comercial. Gracias, estimado Carlos Julio. Hasta la próxima. Perfecto, muchísimas gracias a nuestros invitados, en este caso el economista Andrés Albuja, analista económico, gracias también al economista Carlos Julio Emanuel. Cerramos aquí nuestra programación, Encuentro con la Ciudadanía, agradeciendo a ustedes por la sintonía, señoras y señores. Informaciones de última hora que nos llegan, Fernando Vargas, representante en la península del Comité de los Derechos Humanos y Humanismo del Ecuador, señala que demandará al municipio de Salinas por ser responsables de los hechos vandálicos ocurridos en el malecón. Esto informaciones de última hora que llegan a nuestra sala de redacción. Señores, recuerde que siempre llegamos con el gentil auspicio de Unidad Educativa Águilas de Cristo. Ya no se preocupe por las matrículas del próximo año lectivo, su preocupación es cosa del pasado. Venga a una unidad educativa de excelencia con principios y valores cristianos. Tricampeones de minigenios de Diario El Universo y los mejores puntuados en la prueba Ser Bachiller. Aceptamos a niños a partir de 1 añito. Estamos ubicados en San Martín, 1509 y José Antepara. Mayor información a los teléfonos 04-236 3066, 04-236-7286, 099-785-7916. Por una oferta educativa de excelencia, elija la unidad educativa Águilas de Cristo. 9 de la mañana con 33 minutos y si está buscando la casa de sus sueños, conozca el mejor proyecto de casas, Narcisa Club, ubicado en la avenida Narcisa de Jesús, kilómetro 10. Tenemos casas desde $103,995. Venga y visite el proyecto de lunes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Narcisa Club.
Con esto estamos diciendo gracias a ustedes por la sintonía. Mañana a partir de las 6 en punto estaremos arrancando con Águila Noticias y luego a las 8 de la mañana paneleando. Gracias a todo el equipo de producción, Jorge León en la parte técnica, señoras y señores, locución de este obrero de la comunicación, René Sánchez, todo bajo la dirección del doctor John Copiano. Buenos días.